Relaciones internacionales. Administración de empresas. Ingeniería industrial. Gastronomía. Opino que es una fuente básica de nuestra cultura aquí en México y por eso mismo hay que preservar. Creo que podemos aprender bastante de ellas, algo que no hacemos comúnmente en la actualidad. En mi opinión, yo digo que las culturas indígenas de aquí de nuestro país, así como de todo el mundo, son muy importantes. Principalmente aquí en México es lo que a nosotros nos enriquece y nos da orgullos como mexicanos, ya que gracias a ellos y gracias a sus tradiciones, sus lenguas maternas, es lo que atrae a miles de turistas que hacen que vengan a México cada año. Son personas sumamente importantes para la biodiversidad cultural que nos dan ellos que dan ellos a México. Pues yo creo que sería mucho. Siempre hay discriminación hacia esas personas por nuestra falta de cultura. Y también, por ejemplo, en la universidad se ve mucho que se burlan de las personas indígenas y pues yo creo que es por falta de la cultura de las personas. Pues pienso que mucho, porque la verdad es que como son gente diferente, la gente los ve diferente. Es muchísima, desgraciadamente es mucha la discriminación hacia ellos, ya que hay personas inteligentes, personas sobresalientes en cualquier ámbito, pero que desgraciadamente no cuentan con las posibilidades para desarrollarse en el ámbito académico, laboral o en alguna otra cosa, incluso en deportes. Es bastante marcada porque, o sea, nosotros, bastantes de nosotros apartamos a esas culturas, sabiendo que también vienen de nuestras propias raíces, entonces es una discriminación que no tiene tanto sentido. En el ámbito académico creo que se puede, bueno, se puede referir al sentido de que muchos jóvenes de pueblos indígenas se han mudado a zonas más urbanas para continuar con sus estudios, bueno, al nivel que sea, pero pues muchas personas de las que pertenecen a esas comunidades más urbanas pues discriminan a los que vienen de sus pueblos indígenas porque pues realmente tienen otras costumbres, otro modo de vida. Es mucho, ya que personas que cuentan con un talento pues sorprendentemente brillante para la escuela no cuentan con el apoyo ni de profesores ni de maestros ni el apoyo económico para desarrollar el potencial que ellos tienen. Pues yo creo que nosotros como estudiantes no nos damos la oportunidad de conocer más allá de las culturas indígenas, entonces yo creo que por lo mismo hacemos discriminación y opinamos o juzgamos a las personas. No todas las personas tienen los mismos, o sea, recursos para estudiar, o los mismos privilegios para estudiar en una buena escuela. En el ámbito laboral, pues de igual manera que los estudiantes, o sea, hay muchas personas que se mudan hacia zonas urbanas con el fin de conseguir un trabajo con el cual esperan tener mejores condiciones de vida, sin embargo, por pertenecer a pueblos indígenas, pues en muchas ocasiones son rechazados o discriminados. Creo que es algo bajo. O sea, creo que les pagan un sueldo mínimo que tal vez no se merecen y yo creo que necesita subir eso y hacer que progrese todo eso. Pues al igual que en el ámbito académico, está ocurriendo lo mismo, ya que aunque sean personas capaces y sobresalientes para realizar cualquier tarea que se les asigne, nunca van a ser reconocidos por sus jefes, ya que desgraciadamente aquí en México se mueve por palancas todo el trabajo y entonces esas personas, como desgraciadamente son consideradas personas minoritarias al lado de nosotros, nunca se les va a adulir por sus buenas características como empleados, ni tampoco se les va a considerar buenos trabajadores, sino que más bien se les va a explotar y solo por el simple hecho de ser personas indígenas. Influye mucho, ya que son personas que debido a su ubicación geográfica no se encuentran en la zona urbana, sino más bien en la zona rural, y eso les imposibilita a ellos pues trasladarse desde su domicilio a escuelas o a trabajos,
y tardan bastante horas incluso en recorrer caminos para llegar a donde ellos, al destino que ellos quieren ir. Entonces ese es el momento en el cual pues a ellos les afecta. ¿Por qué? Porque no llegan, porque son caminos muy largos que tienen que recorrer y no se les apoya en ningún aspecto. Pues supongo que pues precisamente eso, el sentido de que hay comunidades que están muy alejadas geográficamente de las urbanas, lo cual hace que vivan igual en situaciones mucho más precarias porque no tienen acceso a muchos servicios. Pienso que sí, no tanto la discriminación geográfica, porque sí son áreas que se conservan. Pues yo creo que por lo mismo que donde están situadas, por ejemplo, Oaxaca tiene mucho espacio geográfico, entonces están muy aisladas de las grandes ciudades, por ejemplo, y por lo mismo pues no tienen la misma cultura o no tienen la misma educación que nosotros que vivimos en la ciudad. Primero que nada, saber y tener conciencia que al igual que nosotros, también ellos son personas y que incluso se podría decir que son personas más importantes porque muchos de ellos, además de hablar su lengua indígena, también hablan el castellano. Y son personas admirables porque entonces ya no estamos hablando de una persona normal, sino de una persona que es bilingüe, ya que están hablando, como te digo, su lengua materna y la lengua castellana, y que muchos de ellos, aunque no se las enseñan, con el paso del tiempo lo van aprendiendo. Y además de todo, son personas sumamente importantes, como te decía al principio, porque ellos son los que nos dan pues una rica biodiversidad aquí en México cultural. Como ayudarlos con tener servicios públicos y sería lo principal como para preservarlas. Podemos hacer como una diferencia, pero marcándosela a los demás, o sea, no tanto como que los demás lo puedan hacer, sino nosotros enseñándoles a los demás a no discriminarlos. Pues yo creo que si vas a ayudar, que sea por lo menos respetándolos, ¿no? Y pues tal vez podríamos enfocarnos como en, no sé, si tal vez no los conoces, puede que ellos tengan algo más avanzado que tú no sepas, y de igual manera de ellos hacia nosotros. Entonces, más que nada, que haya tolerancia y respeto. Mi nombre es José Luis López. Soy profesor de inglés aquí en el Tecnológico de Monterrey. Pues yo creo que nada más ya digo de entrada, por estar territorialmente aislados, entonces ya hay una discriminación, o sea, no tanto que sea una discriminación, sino que es un aislamiento que tienen estos grupos de lo que está pasando en todo el país. No, pero pues sí te podría decir, por ejemplo, alguien manejando en los altos o en los topes, y hay mucha gente, en este caso por la apariencia, pueden ser indígenas, que en algún momento están de paso y están solicitando algún tipo de ayuda, ya sea de comida o de dinero. Pues entro en conflicto a veces para tratar de ayudar a estas personas, porque muchos de ellos ya lo tienen como una especie pues, de vida diaria, ¿no? Porque paso y constantemente los encuentro. Entonces sí, es muy difícil en algún momento decidir quién sí necesita ayuda y quién no, quién lo hace, está en ese lugar solicitando ayuda. Pues yo creo que primero concientizándonos de que existen. Y yo si no estoy de acuerdo en el hecho de que darles dinero a la gente, sino más bien preparar a la gente, ir a las comunidades, ver qué necesidades tienen y aquello que en algún momento se les asigne, pues en realidad les llegue. Porque lo que pasa es que muchos de los encargados de esos problemas se quedan con la mitad de lo que se les ha asignado a estos grupos. Profesor. Teresa Ramírez, psicóloga. Que es muy importante porque
sobre todo guardan mucho de las raíces de lo que es las tradiciones en nuestro país, pero que también tiene graves carencias. Yo creo que es por todos conocidos que hay una gran discriminación de los mexicanos, como si esa no fuera nuestra raíz, como si nosotros no viniéramos de la parte indígena y que incluso nosotros no reconocemos en ellos el valor que tienen para nuestra sociedad. En el ámbito laboral sabemos que sí son discriminados laboral, social o académico. Yo creo que son discriminados en la mayoría de los ámbitos, que estamos mal, que no comprendemos la importancia de su función, ¿no? Y creo que sí los discriminamos en todos los ámbitos, no sabría en cuál más. ¿De qué? Bueno, yo creo que la discriminación en el Distrito Federal y en el Estado de México, en lo que es el área colindante, tenemos muchos más problemas por no estar tan en contacto con estas culturas, ¿no? Y que evidentemente somos de los que más hacemos este tipo de discriminación que en los estados de la República. De hecho, se ha manejado mucho en derechos humanos toda una serie de vamos a decir que de derechos que tenemos todos como personas y que no habría que hacer ninguna distinción ni por raza, sexo o cualquier otra, ¿no? Yo creo que tenemos un desconocimiento de información, tanto ellos para exigir sus derechos como nosotros para entenderlos como iguales, y que lo que tenemos que tener es mayor información. Soy la maestra Norma Ramos. Soy psicóloga, tengo maestría en terapia familiar, terapeuta. Pues hay muchísimas etnias indígenas, son como más de 35 grupos étnicos que hay alrededor de la República. Pues es una minoría, es un grupo marginado, hay pocos derechos o pocas garantías para estas poblaciones en ocasiones. Cuando estaba haciendo prácticas profesionales hace algunos años en la licenciatura, tuve la oportunidad de trabajar con una comunidad que se llama Titis, y que es un pueblo que viene de Oaxaca, en donde se alojan en el centro histórico de la Ciudad de México, hacinados en alguna de las vecindades de ahí, y son estas personas que seguramente han visto por ahí en la calle, que tienen como órganos, ¿cómo se llaman estas cosas? Acordeones. Acordeones, y traen a un bebecito y está una señora en el suelo y está un señor con el acordeón y tocan, ¿no? En realidad esas no son familias, sino que hay personas que rentan el acordeón a los indígenas, y agarran a una señora, un señor y 2 niños, los cuales regularmente están sedados o les dan medicamento para que estén dormidos todo el día, los ponen a pedir dinero y ese dinero se los recogen a cambio de la vivienda indigna que les dan. O sea, están realmente siendo explotados, y esto tiene muchísimos años, o sea, más de 10 años fácilmente que yo supe de una situación así. Qué triste. Sí, y pues se siguen viendo en la calle personas en esas condiciones. En esa ocasión fue muy feo porque yo era más joven y fue como muy triste darme cuenta de las situaciones en las que están. Es difícil porque no son personas que hablen contigo. De entrada, pues hay un problema con el castellano porque ellos probablemente, o la mayoría, no hablan español, hablan su lengua materna, entonces es difícil interactuar con ellos. Después tuve otra experiencia con grupos huicholes en Zacatecas, cercanos a la sierra, que fue un poquito más ameno, digamos, porque se trataba de un proyecto cultural, de intercambio cultural. Entonces ustedes saben que el arte huichol es súper valorado y es muy cotizado en el extranjero. Pues fíjate que sí, realmente cambió por completo mi punto de vista respecto a... Fíjense, lo más relevante es
que yo no sabía que existía. No sé si me explico. Wow, sí, Ajá. sí. O sea, a ese grado cambió, ¿no? O sea, al grado de que no existían, a que ahora sé que existen y sé que viven así y sé que cuando ustedes ven en la calle una indígena con un niño en la espalda, a lo mejor no es suyo, ¿no? O sea, a lo mejor está trabajando y está siendo esclavizada por otras personas. Es triste porque tampoco veo que pase nada diferente a lo que pasó hace 10 años. No veo leyes, no veo reformas, no veo que el país haga algo por integrar estas comunidades, ¿no? Uh-huh. Híjole, pues yo pienso que en todas las áreas, porque en lo social, México, aunque nos quejamos o decimos que nos quejamos de que nos discriminen en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, somos sumamente discriminatorios con nuestros compatriotas indígenas, ¿no? O sea, aquí hay un total rechazo hacia el origen indígena, de hecho hasta utilizan como un insulto y te dicen indio, ¿no? Cuando pues realmente no tendría que ser así. Entonces, socialmente son muy marginados. Laboralmente, bueno, pues basta ver las noticias de hace 2 semanas había esclavos, ¿no? Cierto, sí. Tarahumara, no sé, no recuerdo, personas de origen indígena que están siendo esclavizadas o simplemente váyanse a las lomas o aquí a Chiluca y todas las personas que trabajan en el servicio doméstico a veces vienen de origen indígena y no reciben prestaciones, no tienen seguro social. Muchos de estos niños no tienen acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? O registro ante el gobierno, que eso es un derecho del niño y que no lo tienen porque no se los da el gobierno, porque no hay nadie que diga, como no hablas castellano, castellano, entonces pues no te hago caso, ¿no? Entonces ahí son dos pérdidas, 2 discriminaciones. Y finalmente académicamente, pues imagínense, ¿ustedes creen que tengan chance de estudiar, de tener una escuela? Pues tendrían que tener ellos acceso a la educación en su lengua materna y en el castellano, ¿no? Que bueno, sí lo necesitan hablar. Hace poco me enteré que están traduciendo el Quijote de la Mancha por primera vez en una lengua indígena. No recuerdo exactamente cuál, pero lo están traduciendo. Entonces, pues es un esfuerzo pequeñito para que tengan ellos acceso a cosas que ustedes tienen con los ojos cerrados y que luego no valoran. ¿Mm? Pues mucho, porque las zonas urbanas siempre van a ser un poco más integradoras, ¿no? La urbanización también es un poco como homogénea, ¿no? O sea, te vuelves parte del ruido, te vuelves parte de todo, pero a la vez te integra, ¿no? En cambio, pues cuando estás en comunidades alejadas donde no hay medios de comunicación, donde para llegar a una escuela tienen que atravesar un río, no, bueno, pues ya se pone muy difícil el que lleguen los servicios, el agua, la luz, la escuela, etcétera. Yo pienso que haciendo lo que están haciendo en este instante, que es informándose. O sea, eso es lo primero. O sea, primero tengo que saber que esta gente existe, que tiene necesidades y que no están siendo cumplidas. Y lo segundo es ver cómo puedo yo aportar. Mi nombre es Karina Berenice Melo Guzmán. Soy psicóloga de profesión. Especialización en evaluación psicológica integral de niños y adolescentes, así como en psicología clínica. Lo que sé de la población indígena. Punto número 1, la discriminación que se hace a ese sector. Punto número 2, que en esa misma discriminación poco a poco se han ido perdiendo las costumbres que ellos tienen porque no se les toma tanto en cuenta, no son incluidos dentro de lo que sería nuestra sociedad. Sí, específicamente con indígenas oaxaqueños de la zona de Oaxaca, de la zona Mije en algunos casos y en otros de la Mixteca oaxaqueña. Opino que no es correcto, no debería existir la discriminación en ningún sentido, porque creo mucho en la parte de lo que es la igualdad, lo que cada uno de nosotros podemos aportar y desde mi punto de vista opino que ellos tienen que aportar muchísimo a nuestra sociedad. Finalmente nosotros somos parte de
esa misma sociedad y de alguna manera pues venimos también de ellos, ¿no? Social sería la más común, lo cual no quiere decir que en las otras dos no se presente, sí la hay. La social para mí sería el punto número 1, la laboral también, porque depende mucho de qué estudios, qué nivel académico tengas, como para ser tomado en cuenta. Las habilidades que poseas, si no posees habilidades, pues se ejerce más discriminación. Y dentro de lo que sería la parte académica, pues de igual manera, ¿no? Se nota mucho en ciertos sectores, en los alumnos, por ejemplo. Discriminan de repente a los chicos que pues no vienen de escuelas de renombre o bien son del interior de la República, no son de aquí, en fin. Yo creo que en los 3 sectores existen. No sé si específicamente la ubicación geográfica sea un factor de discriminación o para hacer la discriminación. Sin embargo, sí creo que hay ciertas zonas de nuestro país, geográficamente hablando, que son más discriminadas que otras. La zona del sureste, por ejemplo, son zonas que tienen mucha discriminación. En el norte se presenta también, pero lo que yo he vivido, al menos en mi experiencia, en esa zona del sureste se vive en el día con día. La misma gente que vive en lugares del sureste discrimina a los indígenas de esa misma zona y son parte de su población, ¿no? Entonces, repito, no sé si es la zona geográfica, pero sí sé que en esa zona específicamente existe mucha discriminación. Muchas veces desde que era niña. Mis papás son de Oaxaca, entonces viajábamos constantemente para allá. Y pues del pueblo de donde son ellos se llama Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. De ese pueblo, bueno, ese pueblo la población indígena es alta, muy muy alta demográficamente hablando. Se les discriminaba mucho por las personas que en aquellos tiempos le denominaban gente de razón, ¿no? Lo dividían como en gente de razón y los que no eran de razón eran los indígenas, ¿no? Cuando a veces ya en términos más personales, pues ellos eran los que tenían un poquito más de congruencia. La viví desde pequeña, la vi más bien desde pequeña, dándome cuenta que se les discriminaba hasta en el trabajo que hacían, la forma de hablar, la forma de vestir, en el trato que se daba con ellos. Si, por ejemplo, había personas, repito, como les llamaban allá, gente de razón, que eran los que escribían y leían, o sea, no había más, ¿no? Claro. Ellos, si tenían que entrar a algún lugar en donde hubiera un indígena, preferían no hacerlo o sacaban a los indígenas para poder entrar ellos, ¿no? Entonces, claro, para mí en aquel tiempo, cuando era pequeña, era una situación incómoda, no la entendía, pero lo que me queda claro es que a mí no me gustaba que hicieran eso, se me hacía denigrante, sí, claro, porque denigraban a las personas, los sobajaban, y bueno, cuando crecí, pues evidentemente intenté en algunas ocasiones con gente cercana a mí el preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué lo haces? Y bueno, razones me dieron muchas, pero era triste, es triste, creo sí, yo, claro, no es justo. Lo que aprendí es que los seres humanos nos guiamos de repente por estereotipos. Nos guiamos por cosas que a veces ni siquiera nos hacen felices o ni siquiera tenemos una razón para hacerlo. Simplemente empezamos a observar nuestro alrededor y culturalmente nos comportamos de ciertas formas, ¿no? Es decir, si yo crecí en una comunidad en donde los indígenas son discriminados, pues yo también tengo que hacerlo, ¿no? Pero lo que aprendí es que no es así. O sea, puedes romper esa cadena, puedes romper esa línea haciendo lo que puedes hacer mejor, que es no hacerlo tú, no caer en ese mismo juego. Ok, pregunta difícil, porque cuando hablamos de actuación hablamos de conducta y las conductas que a veces realizamos no son congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos o con lo que sentimos. Entonces, para mí sería más que actuar para mejorar la situación de ellos, sería qué debemos hacer desde nosotros mismos, que es una conciencia, que es entender que esos grupos son parte de nuestra sociedad, no están fuera. O sea, el hecho de que haya poblaciones que todavía hablen otra lengua no las hace ajenas a nosotros, ¿no? Al contrario, son parte de nuestra cultura.
es parte de lo que tenemos como país, que nos identifica y que debemos sentirnos, creo yo, orgullosos de ella. Actuar sería meterte en e intentar hacer algo, pero a veces también el meterte en rompes con ciertas situaciones que no quieren que ellos rompas, que son sus tradiciones. A veces cuando nos metemos es a romper su esquema, y ellos viven bajo un esquema que toda la vida han llevado y que los ha hecho felices y así funcionan, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho también nosotros podríamos romper ese esquema? Yo creo que con ningún derecho. Lo más que podemos hacer es ser conscientes de que esa población es nuestra población, nosotros somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. Juan Cruz. Es sociólogo y trabaja como profesor en el TEC de Monterrey. Sociología de la cultura, se puede decir. Bueno, que es una parte importante de la sociedad mexicana. También es una parte que generalmente es olvidada, inclusive discriminada. Aunque muchos sectores quisieran verlo como una parte no importante, no relevante, creo que es importante que reconozcamos que finalmente ahí está. Creo que todos de alguna u otra manera, a lo mejor no de una manera sistemática, pero por ejemplo con las personas que luego ayudan en la casa, sería un trato ahí más regular, pero también puede ser cuando uno está en ciertos lugares, en el mercado, a lo mejor también puede uno estar teniendo relación con personas del sector indígena. Pues es un lamentable hecho, es algo que está ahí presente. Es una evidencia también de una de las heridas que, como diría Carlos Fuentes, nos falta sanar para que la sociedad mexicana pueda estar mejor cohesionada. Yo creo que los tres se están dando, o sea, haría falta un estudio más elaborado para determinar a lo mejor qué porcentaje se ocupa de la suma de las discriminaciones, pero los que me señalas están presentes cada día, creo. No creo que sea tanto el punto de la discriminación, más bien sería quien discrimina es porque tiene ciertos patrones culturales que lo llevan a ver al otro, al que discrimina, como un ser inferior o alguien al otro mal en reconocimiento. Entonces no es tanto, creo, el espacio geográfico, sino la cultura. Sí, sin duda. Por ejemplo, el solo hecho de que en ciertos ambientes la palabra indio se utilice como un insulto, eso es una evidencia de que se está presentando este problema. Pues, reconociendo a las personas en su dignidad, reconociéndolas tal y como son, respetándolas y pensando que a veces tenemos que hacer a un lado, más bien siempre tenemos que hacer a un lado a nuestro papel de creernos superiores y que podemos enseñar al otro. Más bien se trata de asumir la posición de que también uno está en condiciones o posibilidades de aprender.